días y bienvenidos a este nuevo espacio de Frente con Sabrina Bacal. Hoy está conmigo Ricardo Alberto Arias, ex canciller y ex embajador en Washington, con Ernesto Pérez Valladares, ex embajador en Naciones Unidas, con el expresidente Martín Torrijos y socio fundador de Galindo, Arias y López. Como dato curioso de mi invitado, su padre fue presidente de la República y su abuelo fue Pancho Arias, conocido como el caballero de la política panameña. Vamos a conversar de frente de todos los temas de actualidad y por eso queremos que usted participe con sus opiniones. A un año de las elecciones del 2024, ¿qué es lo que más le preocupa del futuro de Panamá? Opine al hashtag de Frente Sabrina. Bienvenido, ex canciller. Muchas gracias, Sabrina. ¿Cuál es su lectura del archivo del proyecto de extensión de dominio? Antes de contestar la pregunta, permíteme hacer un reconocimiento a la labor que tú has desempeñado en el periodismo panameño, en la defensa de los derechos humanos y particularmente en programas como Radar. Además de eso, quiero felicitarte por este nuevo proyecto que estás empezando, que espero y estoy seguro que va a ser muy exitoso. Muchísimas gracias, no me esperaba ese reconocimiento, se lo agradezco y sobre todo su presencia. Ley de extinción de dominio. Regresando a tu pregunta, lo que ha pasado con la ley de extinción de dominio es muy confuso. Por una parte, yo no niego que el narcotráfico esté infiltrado en Panamá en muchos sectores, y eso incluye obviamente la Asamblea Nacional. ¿A qué niveles? No lo puedo determinar. Pero lo que más impresionante es que esto es un proyecto que ha impulsado un gobierno del PRD. Lo ha impulsado en forma constante y precisa y esforzada. Y es una asamblea controlada por el PRD la que le niega, rechaza el proyecto o no aprueba el proyecto. Pero aún eso, lo curioso es que no se aprueba en una sesión donde no había quórum. Y no es que los diputados votaron en contra, sino que sencillamente se ausentaron, no votaron. Y el rumor que hay en los medios es que estaban en la asamblea. Sé que a propósito no salieron a votar. Esto demuestra no solo un problema con el narcotráfico en el país, que es un problema muy serio, pero demuestra un problema de disfunción en el propio estamento gubernamental. ¿Usted ve un enfrentamiento real entre el legislativo y el ejecutivo o más bien, como piensan algunos, una puesta en escena? Porque el ejecutivo, para algunos, apoyó el proyecto tímidamente y está impulsando abiertamente la campaña de Gaby Carrizo, que a su vez recorre el país con diputados que se ausentaron. No, yo no veo una confrontación entre el gobierno y la Asamblea. Ellos ahora mismo se necesitan unos a los otros en este proceso político y las razones que hubo para los diputados que se ausentaron no las conozco, pero no veo una confrontación entre la mayoría de los diputados PRD y el gobierno. ¿Cuál es su lectura de ese video tan controversial del ministro de Seguridad en el que, rodeado por uniformados de la fuerza pública, cuestiona la decisión de la Asamblea? Totalmente inapropiado. No le correspondía al ministro salir en ningún video, ninguna presentación rodeado de la fuerza pública. Ellos son no beligerantes y si el gobierno quería hacer una manifestación sobre lo que había pasado en la Asamblea, le correspondía al presidente de la República hacerlo. A ese nivel estaba esta ley, no al ministro ni en la forma que lo hizo. ¿Usted cree que él lo hizo sin pedirle permiso al presidente? No, creo que lo hizo con la autorización del presidente. Interesante. Vamos a entrar a un tema de lo que pocos hablan, pero que va a definir el futuro de este país, y es el contrato minero. Ha sido cuestionado por sectores ambientalistas y populares, y también hay juristas que consideran que será declarado inconstitucional nuevamente. ¿Usted qué piensa? Que ha sido criticado por muchos sectores. Sí. Yo quisiera dividir el tema, si me lo permite, Claro. entre la minería como motor de desarrollo en Panamá y este proyecto. Y manifestarme muy claramente en contra de la minería metálica, especialmente de
cielo abierto por las consecuencias que tiene en el medio ambiente. Y creo que Panamá no hemos debido llegar a este proyecto y que no debemos seguir con proyectos similares en el futuro, y pese a que hay ya andando varios proyectos no igual de tamaño, pero con las mismas consecuencias medioambientales. Refiriéndome al contrato, no podemos escaparnos que este contrato no parte de ahora, sino parte de hace 20 años atrás, el 30 del 97. Entiendo que las condiciones medioambientales en ese entonces y las preocupaciones medioambientales eran distintas, pero parte de allá. El contrato que se origina en el 97 fue declarado inconstitucional por no haber sido tramitado conforme las normas que preveía la ley, especialmente el término de la licitación pública. Este contrato adolece de lo mismo, no se ha cumplido con ese requisito. Así que estamos en abierta violación de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. A eso hay que añadirle las mismas cláusulas al contrato y las consecuencias medioambientales que produce, que no son recuperables y que hacen caso omiso de las obligaciones que tiene internacionalmente Panamá con Centroamérica de la protección del medio ambiente y del corredor mesoamericano. Además de eso, el contrato en sí tiene cláusulas como el tema del espacio aéreo, como el tema de las inspecciones al entorno de la mina, como la planta de carbón que ellos generan. ¿Qué hace este contrato? Lo más cerca a un enclave colonial que yo conozco. Y más aún cuando la dueña de la firma que tiene el contrato pertenece a gobiernos extranjeros. Yo espero que en la Asamblea este contrato sea rechazado. Ha hablado en términos bastante duros sobre el contrato minero y quiero preguntarle, ¿qué negociaron entonces los que negociaron? Porque el gobierno se ha jactado de su excelente equipo negociador y de su buena negociación y de que mejoró ampliamente las condiciones. Ellos mejoraron un tanto los ingresos o los réditos que le van a producir a Panamá la mina, pero honestamente no creo que es suficiente. Y debo aclarar, yo no me siento todavía en favor de cerrar la mina. Pese a que hay muchas personas que yo respeto mucho, que creen que se puede cerrar la mina y reemplazar lo que existe por otras actividades. Yo todavía tengo dudas que eso. Aquí hay un problema ya existente de trabajo, de empleomanía, que Panamá lo necesita, y hay una parte del daño ecológico que ya está hecho. Yo no sé cuánto más se va a hacer, pero ya hay uno que ya está hecho. Pero sí creo que este contrato debe ser rechazado. Muy, muy importante. Otro tema muy controversial y en el que usted jugó un papel importante por ser una de las voces más influyentes que se opuso, es el de los créditos fiscales a algunos empresarios turísticos cercanos al gobierno. Vimos una promesa presidencial rota, vimos un baile de proyectos en la Asamblea y finalmente la Corte Suprema se pronuncia, pero se pronuncia a medias y tarde. ¿Cree usted que hay algo de complicidad? Honestamente creo que sí. Y ese proyecto todo es honestamente una vergüenza. Ese proyecto parte dándole 100% de créditos fiscales a unos promotores hoteleros, o sea que la ciudadanía, todos los panameños, particularmente los más necesitados, iban a terminar pagando los hoteles y en ocasiones casas, apartamentos construidos por empresarios o hombres de negocios, según nos diferencia Bobby Eisman en un artículo de o hombres de negocio, para que ellos se beneficien de esos ingresos.
Lo que ha pasado, la aprobación de la primera ley, que daban beneficios de 100% a todo el mundo, la segunda que daba 100% a uno y 60 a otros, la solicitud del gobierno de revocar la ley esa, el rechazo de la Asamblea a esa ley y la aprobación de otra ley en que permanecía eso, el veto del presidente a la Asamblea, que ha podido declararlo inconstitucional y mandarlo a la Corte, pero no lo hizo, a sabiendas de que la Asamblea se le iban a superar el veto. Todo esto honestamente es vergonzoso y demuestra la disfuncionalidad que tiene el gobierno hoy día. Muy importante esa respuesta. Tenemos mucho más para preguntarle, sobre todo sobre el ambiente que estamos viviendo a un año de las elecciones, si le preocupa o no le preocupa la neutralidad del Estado en este torneo electoral ante la utilización de recursos estatales que estamos viendo de parte de algunos candidatos. Para esa respuesta y muchas otras, quédese aquí en De Frente con Sabrina Bacal. Seguimos en De Frente con Sabrina Bacal esta mañana con el ex canciller Ricardo Alberto Arias. Le preguntaba por la neutralidad de las instituciones estatales en estas elecciones que justo se darán en un año. ¿Por qué? Porque vemos la utilización abierta o encubierta de recursos e incluso de instituciones del Estado para apoyar a algunos diputados y para apoyar al candidato que en este momento es el vicepresidente. La última perla creo que se dio con la multa que casi todos los sectores calificaron de aberrante, no la primera multa, la segunda multa de la institución que debe velar por la transparencia en este país, a el diario La Prensa por publicar una foto de Benicio Robinson. Y le hago la misma pregunta, ¿puede Panamá contar con la neutralidad de las instituciones, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía Electoral en las elecciones en un año? Déjenme comenzar por lo último, por la ANTAI. Lo que ha pasado con la ANTAI es distorsionar por completo el propósito de esa institución. Es desinstitucionalizarla. Y lo que honestamente es una vergüenza nacional y un problema serio. Pero eso honestamente no me sorprende, porque estamos viviendo una época donde las instituciones se nos han ido desmoronando. Y distintas instituciones gubernamentales. La Asamblea no cumple con la labor que debe cumplir, el Ejecutivo no cumple con la labor que debe cumplir. Entonces, esto es parte de ese proceso de desmoronamiento institucional que está viviendo la República. En cuanto a si podemos confiar en las autoridades electorales en este proceso, yo honestamente tengo mis dudas, pero estoy dispuesto a darle, y darle la redundancia, el beneficio de la duda. Hasta ahora, sus actuaciones no me indican que van a salirse del cauce en que deben estar, pero la designación del último magistrado, la forma en que se designó, a quién se designó, no él por su trayectoria profesional, sino por su vinculación partidista, deja mucho que desear, y que haya sido un designado por la Corte deja mucho que desear. Ahora que hablamos de ese deterioro institucional, tenemos que hablar de reformas constitucionales. Cada elección, los candidatos todos se comprometen a hacerlas, y ahora hay un grupo que está pidiendo una quinta papeleta en la elección del 2024. Yo quiero preguntarle qué posibilidad le ve a esa quinta papeleta, que no sería vinculante sin una ley aprobada por la Asamblea, y en su opinión, ¿cuál es el tipo de reformas constitucionales que requiere Panamá? Yo no estoy de acuerdo con una papeleta. Yo no creo que eso es un tema de los cuales se deben someter a una opinión ciudadana. A la opinión ciudadana pueden someterle unas reformas constitucionales,
pueden someter la celebración de un tratado, pero preguntarle si quieren una constituyente o no quieren una constituyente sin ningún contenido detrás de esa propuesta no me parece lo más apropiado. Yo creo que la constitución actual necesita reformas, porque las instituciones van demostrando su viabilidad, su efectividad, y yo creo que aquí necesitan reformas, sobre todo en el tema de la Asamblea Nacional. Yo no creo que la Constitución necesite una reforma integral. total, no, del todo. ¿Reformas constitucionales puntuales? Puntuales. Y creo que hay mecanismos para hacer esas reformas constitucionales puntuales, nada más que falta liderazgo para lograrlas. Y uno de esos mecanismos sería dos asambleas, una después de la otra, en dos administraciones distintas, y ya con esta no contamos. No, yo creo que lo más indicado sería la aprobación de una asamblea y someter esas reformas a referéndum. Yo sí creo que las reformas constitucionales es conveniente someterlas a referéndum, especialmente cuando estamos cambiando. Y yo creo que la reforma principal que hay que hacer en la Constitución tiene que ver con la asamblea y la forma de elegir los diputados. Cuando se están cambiando instituciones de esa manera, sí creo que es conveniente someterlas las reformas a un referéndum. Y como dije, esto requiere liderazgo y aquí no tenemos liderazgo en este gobierno. Tenemos que hablar de liderazgo y definitivamente el liderazgo político del expresidente Ricardo Martinelli. No tenemos encuestas fiables, no sabemos cuál es ese liderazgo, pero definitivamente tiene un grupo de panameños que lo respaldan. Y él es parte del listado del Departamento de Estado de personas involucradas en corrupción significativa. Es la primera vez que Panamá tiene una persona en ese listado y esa persona tiene aspiraciones presidenciales. ¿Qué impacto piensa usted que tendrá esa designación en las elecciones? Yo creo que tendrá impacto. Yo creo que Panamá como país, pese a que tuvimos enormes conflictos con los Estados Unidos desde el inicio de el Tratado de 1903, la primera queja a Estados Unidos se presenta poco después de la independencia, y pese a los conflictos que hubo después. Yo creo que la relación de Panamá con Estados Unidos es cercana, del pueblo panameño con Estados Unidos es cercana, y creo que los votantes le van a poner atención a esa designación. ¿Qué consecuencias directas o hasta dónde afecta eso la elección? Honestamente no sé, no tengo una opinión sobre eso. Si usted tuviese que adivinar, ¿Ricardo Martinelli estará o no estará en la papeleta para las elecciones a la presidencia? Si tuviese que adivinarlo, sí, diría que no, pero es una adivinanza. Claro que sí. ¿Ve viable usted una alianza opositora? Se ha hablado mucho de una alianza opositora, tanto al expresidente Martinelli como al actual gobierno, pero para eso se requiere de poner egos y tener un mínimo de principios y elementos. Y si la ve viable, ¿quién piensa que debería liderarla? Yo creo que es importantísima la unión de la oposición. Yo he pasado por épocas, por referirme a cuando ganó el presidente Pérez Valladares. El presidente Pérez Valladares ganó porque el gobierno no unió sus fuerzas. Y eso puede pasar. Si la oposición no se une, el gobierno o Martinelli pueden terminar con las elecciones. ¿Cuán viable es? Todavía tengo dudas, Sabrina, todavía tengo dudas. Yo no veo la preocupación que tengo yo que esté generalizada. Y de ahí que es muy difícil decirte quién podría ser el que liderara esa alianza. Pero sí creo que es sumamente importante si queremos derrotar al gobierno y lograr derrotar al expresidente Martinelli, que creo que sería muy dañino para este país. ¿Se le ocurre un mecanismo para determinar quién lidere esa alianza? Yo recuerdo en un momento que hubo un grupo de personas notables que apelaron a las encuestas y señalaron a Juan Carlos Navarro como la persona que debía liderar una alianza, y al final las encuestas no habían reflejado lo que sería el triunfo de Juan Carlos Varela. ¿Qué piensa usted? O sea que el sistema de los notables no funcionó. Notables porque fue la palabra que se me ocurrió. No, eran notables.
El proceso político, y bueno, en todo proceso no se deben quemar etapas. Ahora mismo el proceso político estamos en el proceso de las primarias. Una vez que los candidatos estén nominados, y entonces la negociación se vuelve una negociación más entre ellos, básicamente. Ellos tendrán que consultar afuera, pero se vuelve entre ellos. Y eso se debe dar, o se puede dar, porque no hay tiempo para otro, entre agosto y septiembre, a mi entender. Entonces yo creo que para contestar tu pregunta, ¿quién podría liderar esa alianza? Tenemos que esperar primero. No es el momento para contestar la pregunta. A que se den eso. Pero quiero hacerte otro comentario, el de las encuestas. Yo he hecho esfuerzos por tratar de conseguir un encuestador que sea más o menos aceptable a los distintos grupos y no lo he logrado. Y creo que una encuesta es muy importante, no en este momento, sino en el mes de agosto, para que los panameños que no estamos en el meollo de la decisión, sepamos en realidad la mayoría de los panameños qué piensan y a dónde se orientan. Quiero hacerle la pregunta que le estoy haciendo a la audiencia esta mañana, y es que el próximo gobierno, sea quien sea, va a recibir el país con altísimos niveles de informalidad, con una situación financiera de la Caja del Seguro Social a punto de estallar, con privilegios, con subsidios y con un endeudamiento histórico. ¿Qué tan optimista es usted sobre el futuro de Panamá? Yo soy optimista sobre el futuro de Panamá, pero eso a fuerza de quererlo ser. Los conflictos están ahí, son muchos, podemos analizarlo, pero son muchos. Si me hubieses hecho esta pregunta hace 1 o 2 años atrás, te hubiese dicho que el primer problema de Panamá estaba en el empleo, en la desigualdad, en la falta de servicios públicos. Hoy te tengo que decir que el primer problema de Panamá, pienso yo, está en el narcotráfico y todos los delitos relacionados con eso, y en la corrupción que normalmente lo acompaña. Y a eso, para mí, es el principal problema que tenemos. Los otros no han desaparecido, los otros continúan ahí. Y todo lo que tú mencionaste, el seguro social, la desigualdad, la falta de trabajo, la falta de remuneración apropiada, todos siguen ahí. La falta de servicios públicos. Pero para mí hoy el principal problema es el narcotráfico y la corrupción que lo acompaña. No puedo dejar de preguntarle por política exterior. Y dentro de la política exterior panameña, por el último cortocircuito con el canciller colombiano Álvaro Leiva. ¿Usted ve una política exterior coherente con los principios democráticos y encaminada a defender los intereses, o ve más bien improvisación y reacciones? ¿Cómo ve usted la política exterior de este gobierno? No, yo en términos generales veo la política exterior de este gobierno bien. Y creo que las dos personas, las dos mujeres que han ocupado la cartera, están capacitadas y lo han hecho bien. Creo que el incidente con Colombia se sacó de proporción, no creo que merecía la atención que se le dio, y pese a que yo la única información que tengo sobre el tema es la mediática, no me parece que el canciller colombiano se refirió a Panamá como una provincia de Colombia. Que había una intención. Él se estaba quejando, en realidad, de Estados Unidos, de que Estados Unidos hubiese apoyado la independencia de Panamá, cosa que los colombianos todavía lamentan. Sí. No es sorprendente, los mexicanos todavía lamentan haber perdido el sur de Estados Unidos. Eso es parte, Bolivia lamenta todavía haber perdido su acceso al mar. O sea, claro, yo comprendo un canciller no debería lamentarse en público. Bueno, pero eso lo hace un desacierto, un desatino, sí. Pero creo que se sacó de proporción y pareciera que eso está solucionado con la carta que mandó el canciller Leiva. Un desacierto, no una crisis. No, de seguro no es una crisis, ni ha debido tratarse como si fuera una crisis. Una pregunta importante, ¿cómo piensa que se recordará a este gobierno donde para muchos la persona electa para gobernar, Laurentino Cortizo, designó o delegó desde muy temprano las funciones en su vicepresidente y ahora candidato a la candidatura del PRD y a la presidencia?
En aprecio al aprecio personal que yo le tengo al presidente de la República, con quien estuve en el gobierno cuando Martín Torrijos, y lo he tratado indiferente y le tengo un aprecio personal. No estoy seguro que este gobierno será recordado. Creo que ha sido un gobierno, está ausente el presidente de la República, completamente ausente, lo cual es lamentable, ha tenido consecuencias, pero, te repito, no creo que ni siquiera será recordado. El lema de campaña del candidato oficialista es el manejo de la pandemia, pero hay quienes piensan que ese es precisamente su mayor desacierto. ¿Es estratégicamente correcto que el gobierno busque reelegirse haciendo alusión a sus méritos en el manejo de la pandemia? Yo creo que el manejo que el gobierno está dando a la candidatura de Carrizo lo está volviendo un candidato oficial, o sea, es inapropiado. Segundo, la pandemia la comenzó a manejar la ministra Turner, que ya no está en el gobierno y que todos sabemos que la sacaron del gobierno. O sea que pretender que este gobierno tiene el mérito de haber manejado la pandemia cuando en el camino cambiaron a la persona que lo estaba haciendo o la destituyeron, demuestra otra vez los desaciertos internos del gobierno. Pero lo más criticable es hacer del candidato un candidato oficialista y con toda la pompa que lo están haciendo, ¿no? Claro, cuando no es un gobierno popular. Le agradezco muchísimo sus opiniones. No sé si quiere cerrar con alguna reflexión este domingo, que estamos a casi un año de las elecciones. Iselda, no puedo dejar de comentar sobre el tema del seguro social. El seguro social es un tema importantísimo, no solo por la situación del seguro social ahora, sino por lo que representa el seguro social en la historia y en el futuro de este país. Es lamentable las diferencias de opiniones que existen. Yo creo que estamos manejando el tema del seguro social como si fuese una negociación colectiva, que cada parte propone posiciones extremas tratando de llegar a un acuerdo, y creo que eso es un error. Yo creo que las indicaciones las corridas que hay sobre el tema indican que el sacrificio que hay que hacer aquí tiene que venir de muchos lados. Tiene que venir de los asegurados en los cambios de las medidas paramétricas, tiene que venir de los ciudadanos de tener más impuestos o pagar impuestos para superarlo el seguro social, y tiene que venir del gobierno de tratar de dejar de malgastar los fondos como se malgastan hoy día. Repito, ese es uno de los problemas principales que tenemos en Panamá, que debemos atender. Muchísimas gracias, ex canciller, por estar aquí en el primer programa de Frente con Sabrina Bacal. A usted también muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos aquí el próximo domingo, siempre después de Radar.